mensaje. Este mensaje de hoy tiene un propósito muy especial y es los niños. Y a través de los niños podemos darnos cuenta que ellos son los más vulnerables en la cual están en casa. Ellos, cualquier dulce, cualquier cosa los puede distraer y los puede desviar cuando lo creen. El milagro que Dios quisiera que hiciera en nuestras vidas es que nosotros pongamos todo esto en práctica, porque la palabra del Señor también lo dice. Dice el Halloween, aunque la Biblia no menciona directamente el Halloween, porque esto es un desarrollo en cual mucho tiempo lo hicieron ellos después de los tiempos bíblicos. O sea que terminaron los tiempos bíblicos y de ahí empezó esta situación. Esas cosas son nuevas, mejor dicho, en cual las sacaron. Es como el Papá Noel, no existe. No deberíamos poner el Papá Noel en nuestras casas. El Papá Noel no se baja por la chimenea a dejarle a usted regalos. Y todo eso nos tenían engañados. Pero el Señor hoy nos quiere dar un mensaje, la cual usted y yo tengamos en cuenta la palabra del Señor. Como lo daba como referencia un pasaje bíblico allá. Dice, sin embargo, sus enseñanzas advierten contra prácticas asociadas con los orígenes y temas de celebración, con la brujería, 1, con la adivinación, 2, y con la purificación de los muertos. Estamos hablando de muertos también, ¿cierto? Porque eso es lo que va a venir ahora el 1 de noviembre. Pero desde ya tenemos que ir alertándonos y orando más, intensificando más la oración para que igualmente no venga contra nosotros cualquiera sea un ataque en ese estado de maldad. Los hijos empiezan a rebelarse, los hijos empiezan a ser desobedientes, los hijos empiezan a tomar atribuciones que no, que yo quiero ir a pedir dulces, que yo quiero ir allá, que yo quiero disfrazarme, y de pronto usted va a tener que ponerse en oración antes de que suceda eso. ¿Amén o no amén? La palabra del Señor le da como ejemplo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. En el Antiguo Testamento se anuncia esta palabra, porque dice que no pasemos a nuestros hijos por el fuego. Y pasarlos por el fuego es ponerle un vestido de cualquiera sea el disfraz. ¿Qué dice la palabra del Señor? No sea hallado en ti que hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces mira, no solamente vamos a estar implicados en algo diabólico y satánico, sino también vamos a ser echados de nuestra nación. Y cuando el Señor dice desechados, quiere decir que Él acaba con todo esto. Sodoma y Gomorra fue la ciudad que se pervirtió, la ciudad que hizo lo malo, y todo eso viene desde un tiempo atrás. Y por eso acá
Él no recalca en esta palabra que el Halloween se celebra el 31 de octubre, pero mientras ellos se visten de negro, usted y yo nos vestimos de blanco. Nos vestimos de blanco, o sea, lo contrario. Y eso es lo que el Señor me ponía en este mensaje. Y muchas veces parece ser que es inofensivo, pero no, es muy ofensivo. Es muy dañino, es muy malo, tanto como para los niños como para los adultos, porque ellos andan buscando, como dice el diablo, anda buscando a quién devorar. Y el diablo vino a eso, a hurtar, matar y destruir. Y por ende el Señor quiere que nosotros tengamos esa palabra por conocimiento. ¿En dónde está esa palabra? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. 10, mire. Entonces entendemos que la palabra del Señor me quiere ayudar. ¿Cuántos creen que me quiere ayudar? Amén. Y si me quiere ayudar a mí, también lo va a querer ayudar a usted. Porque usted y yo somos implicados en este tiempo en cual nosotros tenemos que orar más que antes. ¿Y por qué? Porque el enemigo está al acecho de nosotros. Juan 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Para que la tengan en abundancia. Dice el 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ya puso su vida por nosotros. Ahora nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hijos. Hoy pongamos nuestra vida por nuestras jovencitas, porque eso es lo que buscan estos maleantes, diría yo. Porque nosotros fuimos presos también de algo parecido con el hijo de un cuñado. A él lo tuvieron en una clínica satánica, haciéndole las funciones de quitarle su sangre. Él era especial, andaba en una silla de ruedas y apenas tenía como 15 años. Pero alguien le dijo: venga, nosotros oramos por él y se lo curamos en estos tiempos. Y lo meten tras de la iglesia de Maridías en Pasto. Los que han ido a Pasto conocen dónde queda esa iglesia de María. Y al respaldo había una casa en la cual habían estado estos haciendo esos ritos. Y lo meten al niño allá adentro, y dice que le entró una desesperación al papá, y escuchaba voces allá adentro, gritos, y escuchaba cánticos y como una reunión de personas, y él se asustó y empezó a golpear la puerta y nadie le abría. Y como nadie la abría, se llenó de desesperación y llamaron a la policía. Y esas personas fueron aprehendidas. Yo tengo ese video allí que el domingo lo voy a presentar. Y ya puesto y conectado, canalizado en las piernas, sacándole la sangre, y en las manos canalizado y sacándole la sangre, por aquí sacándole la sangre. O sea que se demoraba unos 10 minutos más y ese niño dejaba de existir. Rompieron esa puerta y esa puerta encontraron a estos y eran de por allá de Armenia. Entonces mucho cuidado en este tiempo con los niños. Amén. Amén. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, dice, matar y destruir. Pero aquí viene
respuesta de Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, pasamos a la siguiente bendición de este mensaje. Como les hablaba hace un momento, y quiero que vamos a otra palabra de Señor. Efesios 5:11 dice la palabra del Señor. Coopera en su cuaderno esta cita y márquela en su Biblia. ¿Qué dice ahí? No participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces no participemos de eso. ¿Cuántos no van a participar? Yo se lo digo por el bien de todos, y por eso tal vez el Señor nos pone estas tareas en cual nosotros podamos dar este mensaje. Son tiempos que como cristianos y creyentes debemos de cambiar este ambiente en la cual se viene a través de la oración. Pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, ¿cuántos creen que podemos vencer? Amén. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo vamos a tener victoria, pasando el 31 y aún el primero y ellos que vengan. Amén. Porque nuestros hijos son lo que Dios quiere que cuidemos. Sean jovencitos, jovencitas, porque ellos buscan eso. Ustedes, los que vieron el video, decía de vírgenes, ¿cierto? Y a ellas las buscan, ¿para qué? Para sacrificarlas, pero primeramente, antes de eso, hacen también maldad con ellos. E incluso, en ese mismo momento que estaba sacrificándolo a este joven, haciéndole ese daño, habían estado también con una señorita embarazada y que ese día iba a dar a luz. Y si no daba luz, la iban a hacer cesárea, porque era como el nacimiento del mismo diablo ese día. Entonces, entender que el mal nos acecha. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quiero que vamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. En la Biblia también habla de un endemoniado, pero este endemoniado resultó siendo libre. ¿Cuántos lo creen? Porque para el Señor no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor, alguien que me ayude, del 26 en adelante. Amén. Mi hermana Fanny. Amén. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dijo, permiso. Les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y le ató. Y él ató, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver la maldad del mismo diablo, que entra en uno y no es uno, sino son legiones, son muchos demonios. Y por eso cuando nos hablaba del ministerio de las mujeres y de los hombres, en Lucas 8, nos hablaba de que había una invasión de demonios. Y Lucas no era un discípulo ni apóstol de Jesús. Lucas era un investigador. Era una persona que se metía a fondo buscando las verdades en cual sucedieron en esos entonces. Entonces podemos ver aquí el endemoniado en Gadara, cual tenía toda esa ciudad, la tenía atormentada. Nadie salía, todo el mundo tenía miedo de salir porque andaba suelto. Pero había necesidad de que vaya Jesús. Díganle al que está a su lado, había necesidad de que vaya Jesús. Y ahora hay necesidad, díganle. Y ahora hay necesidad de que venga a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos también la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para contrarrestar toda influencia del mal. Para que nosotros podamos reprender toda obra del mal en el nombre de Jesús. Entonces podemos ver en esta ciudad que había tormento. Dice el 28 del mismo Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El 29, ¿por qué? Mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndolas, las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Entonces podemos ver que este hombre estaba bien mal. Le ponían grillos para detenerlo, pero la rompía. No había cómo detenerlo. Pero el único que vino a detenerlo es Jesucristo de Nazaret. El único que va a venir a tu casa a detener toda influencia del diablo es Jesús de Nazaret. El único que va a entrar a tu casa va a ser Jesús, quitando las tinieblas y poniendo la luz de Cristo. Y por ende el Señor nos sigue diciendo aquí en este pasaje. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 16, nos habla también de este pasaje. Entonces, había muchos endemoniados en él mismo. Pero ¿qué dice Proverbios 21, 16? Dice la palabra de Dios: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá para en la compañía de los muertos. Está hablando de que el hombre que se aparta es prácticamente una persona que camina con los muertos. Así como explicábamos el domingo de las materas cual estaban muertas, así también nosotros cuando estamos apartados de Dios. Apartados de mí, dice, nada podéis hacer.
Y este pasaje me recuerda a esa gran obra que hace el Señor para con nosotros. Entonces la obra la hace para derrotar a Satanás y dice que los envía a esos espíritus sobre los cerdos, ¿cierto? ¿Y los cerdos qué pasó? Los cerdos se ahogaron, pero los espíritus no se ahogan, esos continúan. O sea que salen de esos cuerpos de animales y se pueden posesionar en cualquier persona débil, en cualquier persona que no haya recibido a Cristo, en cualquier persona que ni siquiera ora, en cualquier persona que ni siquiera lee, en cualquier persona que cualquiera dirá, es que yo voy, pero tal vez no hace lo correspondiente dentro de orar. Cuando tú tienes a Cristo, tienes dependencia de orar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tienes dependencia de poder entrar en esa comunión con Él. Y por ende el Señor aquí me dice que la vida que Jesús nos ofrece es abundante. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hechos 16-17 es donde ya el Señor nos proscribe para que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que estamos predicando ahora. Hechos, le dije, sí, 16-17. Dice la palabra del Señor. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. El diablo sabe quién es usted y quién soy yo. Él sabe que nosotros andamos armados. ¿Cuántos andamos armados? Nosotros cuando andamos con la Biblia andamos armados, pero si usted anda sin Biblia para arriba y para abajo, usted anda desarmado. Y entonces esta es la mayor defensa nuestra. Muchos antes nos ponían por aquí un poco de cosas y con una cruz. Eso no nos defiende. Un escapulario no nos defiende. Un rosario no nos defiende. Nos defiende es Jesucristo de Nazaret con la palabra escrita. Y tú puedes andar por valle de sombra y de muerte, dice, ¿cierto? Pero Él dice: no temeré mal alguno, porque yo en ti vivo confiado. Entonces con Él somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Entonces Cristo nos habla de lo divino, por causa de que esta mujer era una divina, pero ella estaba haciendo mal dentro de ese lugar y ciudad que estaba. Siga el 18 para entender de quién está hablando el Señor. Era una mujer, y esto lo hacía muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo reprendió a ese espíritu de adivinación que había en esta mujer. Y ellos también son parte y canales del mismo Satanás, porque lo hacen para ganar dinero, ¿cierto? Pero uno dirá, aquellas personas que le decían las gitanas y que adivinaban y que leían la mano, pero si fueran tan adivinas, esa gente viviera como ricas, dueñas de edificios y todo eso, o sabrían cuándo juega la lotería y el número.
pero andan más descachadas que nosotros, durmiendo en toldas, viviendo en toldas. Y mucha gente se hace convencer: venga, yo le veo la mano, venga, yo le digo su suerte, yo le digo con quién está su esposa, yo le digo con quién está su esposo, yo le digo con quién lo está engañando. Y lo engañan a usted y engañan a todos y le terminan llamando. ¿Amén o no amén? Denle un aplauso entonces, porque Jesús vino a cortar todas esas ligaduras en la cual nosotros muchas veces no podemos recibir un milagro porque estamos a Dios rogando y con el mazo dando. Termino de salir de la iglesia y voy a ponerle la velita a no sé quién. Y entonces, ¿cómo vamos a poder recibir un milagro si en la casa estamos tal vez alumbrando a una imagen? Y dice también este mensaje del endemoniado: nos habla de que el pecado nos separa. ¿Cuántos lo creen? Amén. El pecado nos separa de la presencia del Señor. Y por eso se mira en el 28, dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Él estaba separado de Dios, separado de la presencia del Señor. Ya estaba él poseído. Y dentro de estar poseído no es fácil que ese demonio salga poniéndole ruda, poniéndole ajos machos o poniéndole un crucifijo en el bolsillo. No, así andaba un hermano en Pasto, cual estuvo en las puertas del mismo asilo de los locos. Pero para la gloria del Señor no entró con camisa de fuerza. Él mismo razonó, porque antes de ese día había recibido a Cristo en su corazón. Antes de ese día había entregado su vida al Creador de los cielos. Pero yo le boté esto. Tenía en una bolsa la papa de la buena bendición y la papa de la mala maldición, supuestamente. Una papa aquí y otra papa acá. De la buena cosecha y de la mala cosecha. Y un crucifijo, un poco de ruda, unos ajos machos. Y todo eso lo ponía como protección. Pero déjame decirte, lo estaba volviendo loco. A las 2 de la mañana se levantaba porque no podía dormir. Y en el momento que yo estaba orando por él con un ojo lo cerraba y con el otro veía a ver a dónde iba a lanzar yo esa tarea. ¡Qué tremendo! Yo le decía: cierra los ojos, y él cerraba el uno y lo abría el otro. Y al último le pongo las manos en la cabeza y empieza a ser ministrado por un momento y recibe a Cristo en su corazón. Pero dentro de eso que estaba recibiendo a Cristo y estaba repitiendo la oración de fe, yo estaba durmiendo de esa tarea y la mandé, pero lejísimos, y por allá abajo yo en una quebrada, la que baja de la laguna, de allá de la laguna seca que baja al río Pasto. Mandé lejísimos eso y como que cayó a la quebrada. Pero la misma noche, a las 2 de la mañana, se fue a meter al río y llegó a las 6 de la mañana, donde la hermana Marta asa con las papas, con el cilantro, los ajos y las papas. ¿Cómo se te ocurre, le dice la hermana, ir a sacar eso y a meterte allá? Ve cómo estás. No, es que no podía dormir y me dio por ir a sacarlas. Y yo pues ya estaba ido para el aeropuerto en la mañana. Yo trabajaba en el aeropuerto. Y cuando yo venía de regreso es que me llama la hermana. Dice: vea,
pastor, ayúdenos a orar porque al Henry lo van a meter al asilo de los locos. Ya está aquí en la puerta. Y yo venía en Daza. Y yo haciendo un acto de fe y de misericordia, pues le dije, oremos pues, hermana Marta. Y ella pone su mano sobre su hermano. Y desde el carro orando y yo dándole a toda para poder llegar antes de que lo metan allá adentro. Pero cuando llegamos allá, la misma oración que estaba haciendo y poniendo la mano a la hermana del mismo lo había ministrado y lo había dejado completamente ministrado. Tanto que salió el médico a examinarle y hacerle unas preguntas y todo coordinaba. No, este señor no está loco, vaya, lléveselo a la casa. La gloria es del Señor. Amén. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Pero el Señor no nos va a dejar avergonzados. Él algo tiene que hacer. Y ya, como no tenían transporte, le digo, pues súbanse a la camioneta. Y se subieron. Y fui a descargar las cajas y me fui para la laguna a dejarlos a ellos. Y dije, voy a hacer la última oración. Le dije, Henry, voy a hacer la última oración. Si tú no votas eso, no respondo de ti y no voy a hacer otra oración por ti. Porque ya son 2 veces. Y si tú vuelves a recoger eso, yo no me hago cargo de nada ya. Y arranco yo para allá arriba, ya del Popular para allá arriba, me paran los policías. Y como en ese tiempo no se podía andar cargando pasajeros en la carrocería, y estaba allá atrás, no estaba mal, lo encerramos y lo encarpamos y le cerramos las manillas. Y entonces me dice el agente, ¿qué lleva atrás? Le digo, llevo a un muchacho que es esquizofrénico. Uy, entonces dale. Cosa que me hizo que le acelere. Dale. Es que él estaba en ese estado, o sea, porque lo habían diagnosticado que estaba esquizofrénico. Pero me dice, dale. Y paré allá en ese río que baja de la laguna y ahí hicimos la última oración. Le dije, hermano, si usted quiere sanarse, usted quiere estar bien, le dije, tiene que votar eso. Cerró los ojos, lo ministró el Señor, cayó al suelo y ahí sí no se dio cuenta dónde mandé yo ese cosa. Y ese río estaba más encima crecido, cosa que eso se llevó eso. Y adiós, papas de buena suerte y papas de mala suerte. Adiós ruda, adiós ajos, adiós crucifijos. La gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasó después? Fue a mi casa. Y yo en mi casa tenía un cuarto de oración. Dijo, pastor, no era ni pastor todavía en ese siglo. Dijo, hermano Jorge, yo quiero que haga oración. ¿Qué sientes? Claro, es que el diablo no se queda quieto. Vienen retaliaciones. O sea, cuando uno lo libera, vienen retaliaciones. Aún de noche te quiere atacar, pero tú tienes que estar orando y estar fuerte y con la Biblia ahí en la mano. En el nombre de Jesús, eso es lo único que lo aparta de nosotros. Y me amanecí con él ahí orando. Me amanecí con él. Y ya cansados, le digo, recuéstese ahí en una cama. Y yo al otro día lo voy a dejar ya. Pero de ahí nunca más se supo de él que le había pasado algo. Aún el mismo enemigo lo quiso envenenar. Va a comprar la carne donde el carnicero y le dice, ¿cómo es este tamalito, Henrycito? Y ese tamalito había estado envenenado. Pero dice que cuando recibimos a Cristo, aún ni el veneno nos hace mal. Aún ni el veneno nos hace mal. Puedes tomar o comer cosas mortíferas, pero no te hacen daño. Entonces, mira, este joven termina siendo libre de esta atadura, de esa situación demoníaca que tenía. Pero para la gloria del Señor, todavía vive y es casado y tiene su esposa.
Amén. Entonces, para ir cerrando esta bendición de este mensaje, nos habla de la percepción de Satanás. Él siempre va a estar atacando la vida de un cristiano. Siempre va a estar atacando la vida de los que le servimos a Dios. Pero ahí es donde viene la palabra que dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Se dan cuenta la palabra en la cual leíamos de Pablo? Pablo tuvo que reprender ese espíritu, porque ella, pues por ella no tenía culpa. Solamente lo malo que hacía era que trabajaba para sus patrones, y sus patrones prácticamente de la adivinación de ella se lucraban. Pero ella quedó sin ese espíritu. ¿Le hizo bien o le hizo mal? Le hizo bien que le reprendan eso, porque ella estaba pecando. Porque Dios nos da dones y los dones son irrevocables. Y todo lo que Dios te dé como un don, utilízalo bien. No lo utilices mal, porque de eso se trata. Porque muchos predican el evangelio y dicen: yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia no sé qué, y todo eso, por decir algo, a veces lo toman y lo hacen mal. Y por ende, cuando vino el misionero acá, yo le dije: aquí hemos recibido personas, pero nos han pagado mal. Una persona que era amiga y que un día fue a Rosapampa, y nosotros le teníamos dada la bendición de los jóvenes, y allá él estaba juicioso, pero vino como en él un espíritu en la cual él quiso y dañó prácticamente la iglesia. Y cuando lo encuentro yo llegando del tambo y ministrando a una persona, y esa persona no lo estaba ministrando normal y corriente, venga mi hermano, sé que es más grande que yo, una administración pero tremendamente mal y horrible, y no lo estaba ministrando de esta manera, lo estaba ministrando, agáchese un poquito, así de: espíritu, sale, 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 y así, abrazado. ¿Cómo lo va a soltar? Entonces esto no era viable. Que Dios lo guarde a mi yerno y lo bendiga. Pero eso es lo que lo encontré haciendo. Y cuando yo llego y le digo: suéltalo, diablo mentiroso, porque ya no le estaba diciendo a él, sino al que estaba ministrando. No lo ministré al que estaba enfermo, sino al que estaba orando. Y mi esposa brava: pero déjelo de... Caramba, ya me iba a sacar la rabia también ella. También el diablo como que se estaba metiendo en la casa. Que lo deje, pero ¿cómo? Si es que la forma cual estaba haciéndola no era la correcta. Y así no se ministra. El Señor ministra como Él quiere. Usted puede estar sentado ahí o se para, desde acá oramos, usted se puede caer, pero nadie lo tumbó, el Señor lo ministró. Pero acá lo tenía así, y lo termina soltando. Y cuando lo soltó, yo lo miré que se enojó. Yo le dije: diablo mentiroso, te apagas. Y oré por el otro hermano, quedó ministrado ahí, se recuperó. Pero después él quedó sufriendo de eso. Me tocó 2 veces donde él estaba ir allá a ministrar nuevamente. Porque a veces no podemos ir haciendo cosas. Solamente dejarnos guiar del Espíritu Santo. Nosotros no somos Dios, no somos Jesús. Nosotros somos seres humanos que tenemos algo que el Señor nos ha dado, pero tenemos que utilizarlo bien. Y entonces este joven, bravo, al otro día llamé primeramente a la mamá y le dije: ya no me lo mande más para acá, ya no lo recibo acá.
sus manos para dañarme por mí. Amén. Tiene alto conocimiento de la palabra, sabe mucha palabra, pero no tiene la sujeción en la iglesia. Él es como una rueda suelta. Y aún así, él siguió haciendo cosas. Y por último viene por acá a visitarme. Y eso, cuando venía a visitarme, hasta las pobres matas se secaban. Hasta las pobres matas se dañaban. Y yo le decía a mi esposa: vea, bote eso. No, se le regaló a la hermana Aura. La hermana Aura no le regaló algo malo. Lo que llegó fue que se hizo mal. Una energía bien maluca. Y tanto así que estaba dañando un hogar y lo dañó. Y bien estado ministrando por Ancuya y diciendo que era de la iglesia de los hechos. Entonces uno no puede ir recomendando a cualquiera. Si no hay iglesia en Ancuya, yo no recomiendo a nadie que vaya allá, porque a mí me pueden sacar a piedra, para cuanto más a otro. Entonces no podemos hacer cosas que no debemos hacer. Hoy nos habla del Halloween, que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Este endemoniado, si usted mira más adelante, mi hermana Leiva me ayuda, el 33 de Lucas 8, dice: y los demonios salidos. Lucas 8:33. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Amén. Gloria a Dios. No lo aceptó llevarlo, pero sí lo aceptó dejarlo. Y dijo: ve a tu casa y cuenta todo lo que ha hecho Dios contigo. Y empieza ese testimonio a circular del endemoniado gadareno. ¿Y sabe cuántas personas le llevó a Jesús en la primera campaña? ¿Cuántos? 5,000 personas le llevó en el día que multiplicaron los panes y los peces. Todas esas personas fueron las que evangelizó el endemoniado gadareno. Después de estar en ese estado, Dios lo saca a la luz admirable. Dios lo saca de la oscuridad para ponerlo ¿en dónde? En la luz. Por eso Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que en mí anda no andará en tinieblas. Entonces nosotros tenemos muy cercana esta fiesta. Desde ya oren. Tenemos un pastor invitado para el 30 y el 31. El 30 va a estar predicando aquí y el 31 va a estar predicando en el Ingenio la noche del Espíritu Santo, que nos va a venir a dar la bendición. Hoy ya nos anunciaron de paso. Entonces vamos a tener un pastor invitado, en la cual vamos a aprender mucho de esa bendición. Amén. Mientras ellos se visten de negro, nosotros nos vestimos de blanco. Mientras ellos se visten de luz confusa, nosotros nos vestimos